Bueno, ahí entiendo que están entrando los que estaban en la sala, así que le damos la bienvenida a todos los que se están acompañando. Si quieren, para no hacerla muy larga, aparte sé que estoy sin un micrófono decente en este momento, así que me deben estar escuchando bastante mal, así que la voy a hacer corta. Si quieren, les cuento un poco cuál es la excusa con la que nos estamos reuniendo esta vez. Presento a los invitados, las invitadas. Eh, ya le dejamos la palabra a ellos. Les cuento un cachito. Este conversatorio, esta reunión que tenemos, surge de un interés que a poquito se fue planteando desde la carrera de sociología acá de UFLO, que tiene que ver con cómo ir pensando una sociología que sea más abierta. Más abierta sobre todo en el sentido de que pueda llegar a otros públicos, no solamente a quienes estamos ya interesados de antemano en la sociología, que a veces nos quedamos un poco encerrados y hablando entre nosotros, y consideramos que la sociología para tener sentido tiene que poder dialogar con ese sentido común un poco más amplio. Para eso la vez pasada estábamos ensayando algunas cositas que tenían que ver con nuevas tecnologías, tenemos una serie de podcasts que surgió un poco también percibiendo este interés. Y esta vez queríamos hablar con expertos en esta tarea de llevar la sociología a gente que se maneja en otro mundo de sentido, que está estudiando otra profesión, que tiene otros marcos teóricos. Así que queríamos charlar con gente que ya tuviera ese recorrido, que de alguna manera tiene que ver bueno, con esto de abrir la sociología. Así que invitamos a unos colegas, profesores de sociología en lo que nosotros le llamamos el entorno. Es decir, profesores de sociología en carreras que no son de sociología, que son otro tipo de disciplinas, que son otro tipo de profesiones. Así que esa es un poco la excusa. Saben que esto es un conversatorio, es una reunión bastante informal, así que podemos hacernos preguntas, podemos charlar. La idea es pensar experiencias juntos que nos sirvan para este objetivo. También digo, el resto de los participantes saben que pueden abrir el micrófono si quieren participar. Obviamente no interrumpamos a quienes exponen, pueden dejar comentarios también y preguntas también, y si quieren, después de las exposiciones, las revisamos. Tenemos tres invitados a quienes le agradecemos un montón que hayan destinado este tiempo en estos días tan particulares, que es Soledad Izarralde, que es socióloga, que tiene hecho su recorrido de posgrado en temas de salud pública y epidemiología, y se desempeña como jefe del Departamento de Prevención y Salud Alimentaria del ANMAT. Además es docente de sociología en carreras de salud. Al igual que ella, también es docente de sociología en carreras de salud, Verónica Minacián, que es licenciada y profe de sociología, y es egresada de la residencia interdisciplinaria en educación y promoción de la salud. Bueno, y junto con Soledad, entiendo, comparten equipo. Y después, por otro lado, lo tenemos a Leonardo, que Leonardo es licenciado en psicología, pero está haciendo su doctorado en sociología, o un posgrado, entiendo, en sociología. No, acá me corregiste. Y es docente de una materia que se llama Enfoque Sociológico y Antropológico en la carrera de Diseño Gráfico. Así que es un público totalmente distinto, así que es también súper interesante en preguntarle cómo es que hace llegar la visión sociológica a ese grupo. Yo les había propuesto unas preguntas disparadoras a los invitados, pero bueno, eh, eh, las preguntas que surjan del intercambio probablemente sean más interesantes. Mis preguntas disparadoras eran: ¿qué necesitan otros profesionales de la sociología? ¿Cómo se comunica la mirada sociológica a quien no necesariamente quiere desarrollarse en la disciplina? ¿Y cómo ven ustedes esta cuestión entre vincularnos con el sentido común o bajar línea? Digo, también como una manera posible en que podemos pensar esa relación. Esas son básicamente como y bueno, y obviamente qué estrategias, qué exploraciones, qué caminos han explorado y qué recomiendan, qué desafíos, qué problemas se encuentran. Así que esas son básicamente las preguntas disparadoras que tenemos para charlar. Y bueno, me voy a callar y le voy a dar la palabra a Soledad.
Gracias, Gastón. Buenas tardes, nochecitas a todos y todas. Gracias por invitarme. Y en estos días, como vos decís, tan convulsionados para la sociedad argentina, poder charlar amenamente y poder traer al diálogo eh, cosas de la sociología que son los que me interesan a mí, entre otras cosas. Alguna de las cosas que vos, cuando charlamos para estar en este conversatorio, yo retomé tu pregunta y en primera instancia me pregunté a mí misma cómo hacíamos la sociología relevante para alguien que no es sociólogo o socióloga, ¿no? Que es lo que nos toca a nosotros, transmitir contenidos y conceptos de una materia, de una ciencia social, para alguien que la verdad no tiene ningún interés en escuchar estas cosas muchas veces. En principio, pensar que la sociología es incómoda, como dijo Pierre Bourdieu, em, y que como ciencia social explica problemas, explica hechos sociales, explica conflictos, aborda dilemas con los que nosotros vivimos diariamente. No nos podemos hacer los tontos o las tontas. O sea, eso está en nuestro diario y muchas veces estas cosas que suceden nos afectan, querramos o no querramos. Entonces, en principio, saber que hay una ciencia que tiene un método que alguna gente estudia y que trae a reflexionar datos que son resultado de investigaciones que nos ayudan a entender los conflictos más cercanos, desde un conflicto racial vecinal hasta por qué la gente vota a quien vota, ¿no? Para traer lo que nos pasa en estos días. O no, por qué elegimos a esa persona y no a otra. Em, y en este sentido me parece importante lo que traía Gastón, en que la sociología o las ciencias sociales, el campo de las ciencias sociales, que es más grande que la sociología, está la psicología, la ciencia política, la economía, la antropología, que es como nuestra más prima hermana, digamos, eh, nos trae una clave que es súper importante para mí, que es poder reflexionar y poder diferenciar lo que es el sentido común y lo que es lo científico, ¿no? O sea, lo que muchas veces nosotros mismos, como personas que vivimos en una sociedad y somos parte de las redes sociales, de ese entramado, ¿cómo podemos hacer para traer y visibilizar lo que es el sentido común, que también está instalado en todos y en todas como algo que es naturalmente así, ¿no? Y esto se manifiesta muchas veces en resultados de propias reflexiones que se dan como producto de la socialización y de la charla con los demás y de nuestra propia crianza y de con quién elegimos tener amigos, qué elegimos estudiar, se nos imponen reflexiones que muchas veces no son ciertas, para decirlo de una manera este, fácil, ¿no? Entonces creemos ciertas cosas por nuestro entorno, porque también recibimos muchísima información de los medios de comunicación, de algo que no es tan cierto o de algo y que cuando reflexionamos en estos términos y decimos, mira, no sé, vos crees tal cosa y en realidad hay un estudio, una investigación, lecturas que nos pueden llevar a otras reflexiones, eso incomoda mucho y no se cree y se tiende al rechazo, digamos, ¿no? Eso nos sucede a todos y a todas, y más cuando estamos trabajando o transmitiendo de vuelta contenidos en carreras que no son
digamos, no estamos frente a un alumnado que estudia sociología. Después, me parece que aporta a poder comprender que las relaciones sociales son producto de una socialización que se da a lo largo de nuestra vida, ¿no? Eh, que no somos el resultado de algo que viene acá y ahora y de esta manera porque así lo quiso un alma divina. No, no es así. Y también me parece que aporta en esta comprensión más ampliada de lo social, en términos de que las relaciones sociales son históricas y son contextuales. Lo que sucede hoy no sucedía hace X cantidad de años y el resultado de elecciones que podemos tener hoy son distintas a las que podemos tener. Es decir, que lo social es lo que verdaderamente va cambiando todo el tiempo. Y eso se manifiesta y es producto de las relaciones sociales, históricas, etcétera, etcétera. En el caso específico de Gastón, decime si soy muy larguera, ¿eh? Bueno, en el caso específico de la sociología, nosotras, Vero va a hablar también, somos profesoras de la materia Sociología de la Salud y Sociología aplicada a la salud en distintas materias de ciencias de la salud, enfermería, medicina, y también de lo que sería kinesiología o terapia física. Eh, en el caso de estas carreras, si bien son carreras evidentemente humanas, muchas veces el contenido, que lo quiero dejar de vuelta a Vero más hablar de esto, pero el contenido de esas materias, el 85% de todas las materias que se ven, son un contenido más vale biológico y reproductor de lo que nosotras después vamos a hablar, o de lo que se habla mucho en las ciencias sociales, de de esa visión hegemónica o biológica de la medicina y de todas las carreras afines, ¿no? O sea, ellos y ellas consideran que es un contenido técnico, como si las ciencias sociales, en específico la sociología, no lo fuera, ¿no? O sea, somos otra cosa. Eh, entonces, o por momentos también se reproducía un sentido común dentro de la carrera, como que las profesoras de ciencias sociales veníamos a bajar alguna línea humana, pero más entendida desde los valores, ¿no? Crear médicos buenos, o sea, las ciencias sociales como promotoras de que la gente sea buena, ¿no? Asociada a un lugar moral que no tiene nada que ver con las ciencias sociales y con lo que hacemos Verónica y yo. Eso era algo bastante fuerte, estaba bastante arraigado, digamos, por muchos alumnos y alumnas. Y después, eh, mm, con relación a algunas cuestiones, de vuelta para hablar de problemas, de conflictos y de dilemas, se abordan problemas con contenidos básicos de la sociología, se abordan problemas como por ejemplo puede ser el género, como por ejemplo puede ser la pobreza, como por ejemplo puede ser, no sé, socialización de género, hablando de género también, brecha salarial, etcétera, etcétera, con dilemas muy actuales, problemas muy actuales, que se los llevamos, ahí sí puedo pensar en una bajada de línea, en el sentido de decir, mira, esto va a entrar al consultorio. El consultorio es parte de la red de cotidianeidad de las personas y de vos como profesional, ¿no? O sea, va a llegar alguien que te va a poner y te va a enrostrar estos problemas y bueno, cómo los atajás, ¿no? Dicho de una manera bastante
cotidiana, ¿no? Bueno, por último, decirles que estuve y conocí a Gastón en un conversatorio en pandemia en donde hablé como gestora de políticas públicas, que es en realidad lo que es mi mayor cantidad de horas que le dedico al trabajo. Soy socióloga y también soy gestora de políticas públicas y me parece que desde ese lugar, que es este año se cumplen 19 años en donde hago gestión pública como socióloga, también me parece importante aportar el rol del Estado, el rol de la política pública, aunque en este momento parezca doloroso pensarlo así, salir a defenderlo de esta manera, y entender también que la universidad y ellos como futuros profesionales no van a estar ajenos a un Estado, em, a un Ministerio de Salud en este caso, y a, bueno, el rol de las políticas públicas. Así que bueno, creo que esa es más o menos la síntesis de lo que puedo humildemente aportar. Ya, muchas gracias, Soledad. Yo me anoté un par de cosas, pero si Ujú. querés, charlamos todos al final, cuando terminen ustedes con las exposiciones, así metemos todas las preguntas juntas y tenemos que escuchar a todos juntos. Así que si les parece, le damos ahora el micrófono a Verónica. Bueno, buenas noches. Ahora sí es de noche. Eh, Bien, gracias también por estar acá y por la invitación. Como decía Sole, nosotras trabajamos en una de las instituciones, trabajamos juntas, ya hace 4 años que estamos compartiendo cátedras, em, y tuvimos bueno, que trabajar todo el programa, hacerle un montón de adecuaciones. Y a lo largo del tiempo fuimos adaptándolo, haciéndolo, digamos, teniendo en cuenta las necesidades también de los alumnos y de las alumnas y lo que iba sucediendo, digo, en el aula. Eso tratamos todos los años de ir modificándolo en función del aprendizaje que nos deja cada cursada. Em, Creo que quizás, digamos, hay como varias cosas que me parece que está bueno trabajar. Nosotras, digamos, damos clases en ciencias de la salud y también entender que las carreras en las que nosotras damos clases, digo, son carreras que están contempladas como carreras de bien público, o sea, el Estado regula los contenidos mínimos que tienen que darse, o sea, hay dentro de la ley de educación superior, hay algunas carreras que están contempladas como de interés público, y enfermería, medicina, junto con otras, ¿no? Están contempladas, y eso implica, digamos, que tenemos libertad de cátedra, tenemos libertad de elegir, ¿no?, que trabajar, pero hay contenidos básicos mínimos que hay que dar, sí o sí, en determinada cantidad de horas, distribuida en, digamos, por ejemplo, en medicina, sociología está un solo año, durante toda la carrera. En enfermería, sociología está en 2 años, pero después hay antropología, tienen filosofía, o sea, hay contenidos que, digo, tienen una línea mucho más humanística, enfermería, por ejemplo. Entonces hay algunos temas de estos que decía Sole que generan tensión, que generan resistencias, pero que se abordan a lo largo de toda la carrera. Entonces van cambiando también la capacidad o las posibilidades de profundizar algunos contenidos. Y en ese sentido, por ejemplo, enfermería tiene un listado de temas que sí o sí tenemos que trabajar, que son casi, digamos, yo soy como muy crítica respecto de todos los contenidos que aparecen en el resumen de un manual de sociología. Digamos, todo lo que nosotros vemos en la carrera, nosotras con Sole somos egresadas de la UBA. Bueno, lo que veíamos en 8 o 9 materias, que era específico, bueno, acá está como todo dentro de un cuatrimestre. Entonces hay que hacer recortes, digo, para poder contemplar la sociología del poder, la sociología de las instituciones, la sociología de las profesiones, socialización, bueno, todo eso hay que dar, y que sea interesante también para el alumnado, ¿no? Eso es un desafío también para poder también pensar esto, ¿no? ¿Qué necesidades de la sociología, cómo traducir esas necesidades que requiere el Estado a partir de los lineamientos y de la normativa, de las resoluciones,
cómo traducirlo o cómo bajarlo también a temáticas que sean de interés para las estudiantes y los estudiantes, que a nosotras también nos resulten atractivas también, porque no somos especialistas en sociología de las profesiones, en sociología del poder, o sea, nosotras venimos de una formación en ciencias de la salud, en sociología de la salud en realidad. Yo tengo una residencia, digamos, que hice, que me formó también concretamente en un centro de salud, a diferencia de Sole que trabaja en gestión. Me parece que eso también a nosotras nos aporta un montón, también para poder pensar en cómo bajar algunos de esos contenidos a la práctica, porque digamos, trabajamos en terreno durante un tiempo, facilita un montón, no es que solo venimos de la ciencia, de la sociología de la salud más académica, sino que podemos como trabajar esas cuestiones. Pero bueno, también tenemos esa, por un lado esa ventaja, porque nos aporta herramientas para decir, bueno, por este lado hay que trabajar. A veces dificulta un poco esos contenidos, ¿no? Entonces, digo, por un lado eso nos da como herramientas de qué consideran los expertos que la sociología puede aportarle a la formación de terapia física, de medicina o de enfermería. Y bueno, y nosotras también tenemos que pensar qué otros elementos en función de nuestras prácticas sumarle. No sé, Sole, si vos querés como agregar algo, me frenás y no hay problema. Y en relación a quizás la segunda pregunta, esto de cómo se comunica lo social en personas o la sociología en personas que no estudian, nosotras tratamos de usar un montón de herramientas, o sea, digamos, usamos textos también, eso es todo un desafío porque la bibliografía de las ciencias sociales es muy diferente a la bibliografía que usan en medicina o en enfermería, que es más concreta, esto se define así, y los síntomas y los signos son estos, y hay que hacer esto. Nuestra bibliografía va y viene y en realidad los conceptos se definen a lo largo de todo el texto, no es que están en 3 renglones, y eso suele ser un obstáculo muchas veces para los estudiantes y para las estudiantes, o sea que ahí, digamos, también tenemos como el desafío con Sole de encontrar textos concretos que definan. Pero después también tratamos de, más allá de estos textos muy concretos y tienen que ser cortos y pocos, porque si les damos la bibliografía que nosotras leíamos en la facultad, les agarra un ataque, porque ya nos pasó varias veces, o sea que también hay que elegir bien qué dar. Pero después también tratamos de usar como muchos recursos como cuentos, a veces para los exámenes o para las clases elegimos dibujitos, hemos usado a Peppa Pig, por ejemplo, para analizar algunas cuestiones de socialización y socialización de género, publicidades, gráficas y también audiovisuales. Este año una alumna nos trajo cómics, que con Sole tendremos que ponernos a investigar un poco más sobre ese mundo que no conocemos tanto, ¿no? Pero digamos, empezar a también usar otros recursos que sean mucho más cotidianos y analizarlos en función de la bibliografía. Entonces, también poder entender un poco más lo que plantean los autores. Con la pandemia también trabajamos mucho el concepto de sentido común y pensamiento científico, no solo sociológico, sino pensamiento científico, para desarmar muchas ideas de sentido común que circulaban. Y en ese sentido, quizás esta última pregunta que vos hacías de lo de bajar línea, bueno, como esto que decía Sole, por un lado traemos situaciones concretas que van a presentarse en los consultorios o en los pasillos de los efectores de salud o a la hora de definir cómo intervenir frente a situaciones problemáticas que son sumamente complejas, que no tienen que ver solo con una patología, sino que, digamos, requieren intervenciones interdisciplinarias, digo, mucho más complejas. Y algo que nosotras usamos un montón es el tema de las normas, la normativa, las leyes. Bueno, a ver, ¿qué dicen las leyes? Como nosotras trabajamos mucho diversidad sexogenérica. Bueno, digo, más allá de lo que vos opines respecto de tal o cual situación, bueno, ¿qué dice la ley? Porque la ley tiene, o sea, garantiza un montón de derechos, pero también para los profesionales de la salud suponen un montón de obligaciones que hay que cumplimentar, ¿no? La ley de derechos del paciente, bueno, las leyes en salud sexual y reproductiva, hay un montón. Y eso lo usamos muchísimo.
en clase, como también poder pensar esto, bueno, ¿cuáles son tus responsabilidades como profesional de la salud o como futuro profesional de la salud a la hora de atender pacientes que quizás no son los pacientes que a vos te gustan o las situaciones que no son las que vos deseás, querés? Y eso suele ser un recurso interesante también, digo, como nosotras trabajamos mucho el tema de la normativa, porque porque nos parece como central también, ¿no? Bueno, la normativa y también qué sucede, ¿no? Y ahí sí usamos de recursos, investigaciones, bueno, ¿qué pasa con el acceso al sistema de salud de determinada población? O datos epidemiológicos, ¿no? Cuando cuestiones para vincularlas con socialización de género. Bueno, los jóvenes, los varones jóvenes, ¿de qué se enferman? ¿De qué se mueren? Cuál es la morbimortalidad de estos? Digo, y poder analizarla en función de variables que no tienen que ver solo con lo biológico, sino también con la socialización, con las condiciones en las que viven. Y eso tratamos de usar bastante y nos permite también bajar concretamente estos conceptos que son mucho más teóricos, que a veces son mucho más difíciles de abordar, no sin, no sin conflictos, no sin obstáculos, pero y, y sí también tratamos de que argumenten, ¿no? Que no sea una tribuna de un programa de televisión. Las ciencias de la salud, digamos, tienen papers que refuerzan lo que uno dice. Bueno, digamos, las ciencias sociales también, digamos, requieren que vos uses un marco teórico que puedas fundamentar con datos concretos. Entonces también tratamos de instar a los estudiantes y a las estudiantes a que cuando opinen lo hagan desde la bibliografía o puedan usar la bibliografía para opinar, porque también tiene que ver con armar un discurso, con poder, digamos, trabajar digo, entendiendo que la posibilidad de argumentar es algo que después en el sistema de salud, cuando uno tiene reuniones de equipo como dispositivo de intervención, uno tiene que poder argumentar. Entonces, bueno, también tomar el ejercicio, eh, digamos, de la argumentación en clase, ¿no? Por eso también a veces les pedimos en algunas instancias de evaluación que además de lo escrito presenten y hagan un resumen y puedan presentar al resto de sus compañeros. Digo, hay algunos estudiantes que les es más fácil, a otros les cuesta un poco más, pero, pero bueno, digamos, en general notamos como diferentes. Desde que empieza la materia, eh, eh, al final de la materia, las resistencias van menguando. Y ahí termina siendo como mucho más eso. Al comienzo es más tenso todo ese proceso. Quizás Sole no lo dijo tanto, yo suelo empezarlas poco, y a veces no entienden muy bien. Este año nos pasó una alumna que me dijo, a mí me llamó la atención que en la primera clase vos dijiste que tengamos paciencia, y al final entendió el porqué, y eso estuvo bueno también, ¿no? Como, inclusive vamos notando cómo baja un poco su actitud, ¿no? A veces es como más defensiva o de enojarse, ¿no? Frente a algunas cosas que uno plantea para discutir, y después ya van como bajando un poco esa situación un poco más tensa, digamos, se hace como mucho más dialogado, entienden que nosotras no somos las enemigas, sino que en realidad estamos proponiendo otras formas de pensar y de acercarnos a un montón de situaciones. Y ahí se vuelve grato el trabajo. No sé vos, Sole, qué pensás, pero a veces es difícil al comienzo. Y siempre traemos esto, que los contenidos que elegimos los elegimos porque, digamos, o hicimos una elección en función de lo que la CONIAU pide, lo que pide la institución, ¿no? Porque cada una de las instituciones también tiene algún tema puntual que le interesa que trabajemos algún cuatrimestre, y eso también nos ayuda un poco digamos, a no sentir que nosotras bajamos líneas, sino que hay lineamientos que son necesarios trabajar porque se imponen en determinado momento, porque son situaciones problemáticas que hay que pensarlas en el aula para mejorar luego las prácticas laborales, la atención, ¿no? Digamos, garantizar la accesibilidad de la población al sistema de salud. Pero bueno, todo eso se da con tensiones. En otras materias no se enojan tanto, no se pelean tanto.
Pero bueno, digamos, también entendemos esto que decía Sole, ¿no? Digamos, Bourdieu planteaba que la sociología es una ciencia que incomoda y claramente nos pasa eso en el aula. No sé si respondo, yo anoté como muchas cosas, pero tampoco quiero excederme demasiado en el tiempo. No, súper, súper claro. Igual si les parece, ahora si quieren le dejamos la palabra a Leonardo y ahora hacemos un intercambio. También debe empezar varias cosas que me gustaría volver a contestar. Voy, me toca. Se había cortado un poquito, por eso la consulta. Bueno, buenas tardes. Un placer estar con ustedes, compartir esta noche ya. Bueno, yo trabajo en la subsede del Comahue, acá en Cipolletti, en Río Negro. Así que, bueno, y el primer desafío es eso, como decían ustedes, de poder compartir la sociología con estudiantes, en este caso que son de diseño gráfico de nuevos medios, ¿no? Entonces que hay como otra dimensión acerca de... Y que la verdad que al principio cuando tomé la materia fue ese primer desafío, cómo empezar, por dónde empezar, ¿no? Y así pensando muy rápido a ver cuál sería la respuesta de esto. Bueno, la primera respuesta es que la materia se llama enfoque sociológico y antropológico. Y si tuviera que resumir así las dos premisas, sería en términos sociológicos sería como develar aquello, lo común, ¿no? Tratar de a partir de cosas cotidianas de revelarlo, develar eso que está ahí, que parece como de sentido común que mencionaba recién Gastón, pero que ahí tiene un trasfondo, que cada acción, cada cosa que se realiza hay una cuestión ideológica, histórica, cultural, y que bueno, que a veces no nos sentamos, no ponemos a reflexionar acerca de eso, ¿no? De esas cosas. Y pues, eso sería lo sociológico. Y lo antropológico también esto, y como el desafío, la premisa era hacer exótico lo cotidiano, ¿no? Un poco, algunos autores mencionan eso, hacer exótico lo cotidiano y hacerte preguntas acerca de eso. Y ahí, cuando uno se empieza a hacer preguntas, empiezan a aparecer muchas cosas interesantes. Entonces, por ahí mi camino viene por ese lado. Ya hace varios años que estoy con esta materia, y entonces he tenido como estas cosas, preguntarme continuamente cómo hacer para que la sociología tenga un sentido donde está, en lo que después lo van a aplicar ellos. Pero la verdad que la sociología tiene un sentido para el trabajo, para lo profesional, pero para la vida, para lo que es uno. Cuando uno se interpela y se hace preguntas, y se hace pregunta entre otros o con otras, crece, ¿no? O por lo menos queda haciendo, resonando algo ahí, y uno siempre queda, creo que el desafío es ese, dejar que algo quede resonando y que en algún momento eso va a haber un insight, va a haber algo que les genere, que incomode por momentos, pero que también que diga, bueno, hay otra forma hay otra manera y otra realidad también que a veces no me había dado cuenta, no lo había visto de esa forma. Y eso es lo interesante a veces también. Y bueno, esto también coincido con esto que decían recién las profesoras acerca de esto de la complejidad que tenemos nosotros en nuestro interiormente para cómo poder contarte, ¿no? En una clase, cómo poder, en una cátedra, contar toda esa pasión que uno tiene por el conocimiento y por todo eso. Cada cosa que uno dice está atravesada por todos los autores que uno conoció y que uno de alguna manera fue conociendo y además teniendo que codificar, interpretar en sí mismo. Y entonces, cada cosa de eso también nos aparece a nosotros. Cada pregunta que nos hacen, y hay tantas multirespuestas, sería, ¿no? Porque nos pasa eso, y tener muchas respuestas porque hay muchos autores que están con nosotros, que son parte de nuestra. Y entonces también hace que el desafío sea cómo bajar eso para que tenga un sentido, y para no confundir en realidad, o para no irnos de temas a veces cuando estamos en una clase. Y bueno, por otro lado, así si tuviera que contar, mi búsqueda también y como profesor es eso, que el aprendizaje sea significativo, ¿no? Esto que les venía diciendo es eso. Y entonces, ¿qué significaría para mí eso significativo? Bueno, que se queden con algo, ¿no? Que se lleven de la materia cosas que después, eh, esto, ¿no? Que les sirva en distintos momentos. Entonces, mi objetivo por ahí son trabajar distintas temáticas, un poco yo le adelantaba a Gastón, mi trabajo es eso, ¿no? Que como dos momentos que tengo, el primer momento que es un poco histórico,
porque muchas veces uno le habla de acontecimientos que tengan que ver por lo menos el siglo XX, que es el más convulsionado, pues ya el XXI también tiene algunas cosas interesantes, pero que se, sí, ¿no? Pero que se vayan quedando y que nos podamos primero entender en eso. Con lo cual entonces que hay acontecimientos que han ido marcando, ¿no? Muy fuerte en el siglo XX y por eso digo también ahora, y que un poco podamos primero tener esa charla común. Y después lo que hago es plantearlo, proponerles como distintas temáticas y que esas temáticas, bueno, tienen, que las puedan aprovechar y que hay como, bueno, un momento de la parte teórica donde yo trabajo y les propongo un cierto material con una temática y después su trabajo es que eso lo puedan llevar a, como son de diseño gráfico, entonces digo, estoy desperdiciando muchas cosas si no los hago trabajar en eso, ¿no? Entonces que hagan como una suerte de collage con los materiales que voy trabajando, pero que no se quede solamente ahí, sino que tienen que hacer todo un análisis de eso, tienen que explicar lo que se va formando, ¿no? Lo que generaron ahí. Y como también ha pasado que es un trabajo grupal, entonces el trabajo grupal implica discusión, implica a veces ponerte de acuerdo, implica desafíos también esto, ¿no? Cada vez porque uno sabe que también, o por experiencia, sabes que muchas veces, no siempre, el trabajo de un diseñador a veces también se vuelve por momentos solitario, ¿no? Es como, hay momentos de trabajo grupal, pero hay momentos de solitario. Entonces, llevarlo a la cuestión grupal también es ese desafío de poder ir creando cosas que no son las que están habitualmente, que utilizan habitualmente, digo, porque son temáticas sociales con las cuales trabajo que son, bueno, por ahí, eh, algunas disruptivas las podría llamar y otras que son como más llevadas más a lo cotidiano, ¿no? Les quería mostrar, si tengo unos minutos, algunas cosas, y para que más o menos me entiendan lo que les estaba diciendo, ¿no? Entonces, voy a pasar ahí. Eh, ¿Se ve? ¿Lo ven ahí? Bueno, ustedes me dicen si se ve. Ahí vemos un programa, Perfecto. un Bueno, programa. lo que puse así para que más o menos, no me voy a poner a explicar el contenido de la materia ni nada por el estilo, pero sí que vean que es esto, ¿no? Que tenemos varias, como el contenido que aparece en la carrera es bastante, con muchas cosas dispares y distintas, pero sí les quería mostrar esto, que son los trabajos que hacemos. Y que tienen un sentido porque lo que vamos haciendo es el primero, y es el que más llama, bueno, hay varios que llaman la atención, pero es la influencia árabe en la Patagonia, ¿no? Entonces uno dice, la influencia árabe, ¿dónde está? Y resulta que después terminan siendo que ha pasado que muchos de ellos son descendientes árabes, ¿no? En la Patagonia hay muchos, pero también nos hacemos la pregunta de dónde estaban y por qué no son, porque siempre tenemos como acá, nosotros vivimos en el valle, entonces como que está esa idea que los inmigrantes solamente eran los italianos, españoles, hay como esa inmigración así. Y la verdad es que los árabes han tenido una impronta muy grande en la Patagonia. De hecho, en Neuquén, el partido que hasta hace mucho tiempo, yo también hago trabajar eso, ¿no? Que estuvo mucho tiempo en el gobierno, los fundadores y todos eran sirio-libaneses, ¿no? Entonces hay como y entonces también trabajamos la política de eso y cómo eso que parece, y también la pregunta que viene de ahí, voy a mostrar después unas imágenes, es por qué complejo es que los árabes no están en la Patagonia, pero no dejaron ninguna arquitectura, no se abocaron a la arquitectura, ¿no? Dejando como monumentos, como otras culturas que han venido, otros inmigrantes que sí la han dejado. Entonces, bueno, ahí un poco después les voy a mostrar imágenes que han construido ellos. Después sí, esto que son como más cuestiones más actuales, que son enfermedades mentales y la sociedad, cómo se ve la enfermedad mental, y ahí trabajamos, bueno, en la ley de salud mental, y trabajamos algunos textos que tienen que ver con esto y cómo nosotros, bueno, lo vemos a esa salud mental y cómo lo ve la sociedad, y cómo ves la inclusión también, que muchas veces se habla de inclusión, pero la salud mental está como postergada, está como relegada, ¿no? Y cómo se la incluye en ámbitos más sociales, digo, principalmente la pregunta que le hago son el trabajo, ¿no? Las personas
que tienen alguna dificultad o algún problema de salud mental, tienen que trabajar también. Entonces, tratamos de eso. Y cómo llevarlo también a cuestiones cotidianas, ¿no? Entonces, eso es la pregunta que a veces les hago y entonces salen respuestas muy interesantes de eso. Lo otro, ¿no? Lo pongo ahí también, y esto lo pongo porque es como también ahí el sincretismo religioso. Y ustedes me dicen, ¿qué tiene que ver el sincretismo religioso con? Y bueno, para mí es súper interesante porque las primeras imágenes, digo, trabajando desde lo visual, salieron de la religión, ¿no? Los cuadros, todo lo que hubo, la colonización de América se hizo a través de muchas formas, pero lo visual, lo que apareció y lo que queda, tiene que ver con la religión y con todas las formas de religiosidad que hay, de distintas, ¿no? Trabajamos desde México hasta, bueno, hasta Sudamérica y ahí vamos viendo y incluso les muestro que hay escuelas, por ejemplo, la escuela cusqueña, la escuela de Quito, que son muy fuertes, y cómo finalmente la cultura y la cultura de los pueblos indígenas no se pudieron, se revelaban en cada imagen que construían, ¿no? Entonces, el trasfondo que hay es que está la imposición religiosa cristiana, pero también está la rebeldía indígena en cada producción que ellos hacían. En cada lugar uno puede encontrar distintas cosas y trabajamos eso. Digo, y lo trabajamos desde toda Latinoamérica y también lo trabajamos acá en la región, o sea, en la Patagonia, ¿no? Hay muchos casos y hay muchas cuestiones de imágenes y bueno, hasta monumentos y un montón de cosas que se trabaja que tiene que ver con eso, ¿no? Esa la tensión que sigue estando en nuestra sociedad y más acá en la Patagonia con respecto a todas las producciones que son de origen mapuche y todas las cuestiones que vienen del español, pero también del Estado argentino, en las imposiciones que hay, ¿no? Así no no me quiero extender, pero sí, un caso emblemático que hay, por ejemplo, la Catedral de Bariloche, aparece en los cuadros, en los vitrales que hay, aparece la imagen de Roca, por ejemplo, ¿no? Ustedes lo pueden buscar. La imagen de Roca está justo al lado de las otras imágenes que tienen que ver con por ejemplo, la procesión de Cristo, de la procesión, ¿no? de Jesús, y aparece como en una de las centrales está un vitral de Roca, con lo cual está hablando mucho, ¿no? de eso. Podría decirle ahí, entonces, y también la otra ciudad emblemática que tiene que ver con eso es la ciudad de Junín de los Andes, de acá, que es el último bastión de la defensa de los indígenas con el Estado argentino, ¿no? Por decirle algunas cosas, entonces van viendo que la historia tiene que ver con esto y tiene que ver con esta actualidad, ¿no? Entonces también. Y después, también lo otro es la diversidad de las organizaciones, que bueno, ahí trabajamos lo que tiene que ver, bueno, todo lo que tiene que ver, digo, todo no, porque ustedes saben que es súper amplio, los techos de cristales que hay para muchas cosas, de las mujeres, por ejemplo, y también en todos los grupos, en las minorías que hay también, en otras minorías que también trabajamos, y entonces un poco es eso, ¿no? Y también entonces se pone en tensión por momentos eso, la idea es que se haya una tensión ahí, pero que también haya una reflexión, ¿no? Que haya una cierta y que también forma parte de nosotros, cuando trabajamos en empresas, organizaciones, instituciones, las universidades, ¿no? En distintos lugares hay mucha tensión y hay muchas cosas que están como ocultas así que a mí me interesa trabajar. Y finalmente, bueno, la discapacidad. La discapacidad esto fue uno de los últimos trabajos que trabajamos este año y la discapacidad que no es solamente, también porque, y ahí fue como interesante porque lo primero que aparece es que la discapacidad es, digo, de lo visual, ¿no? Lo visual uno está acostumbrado a que hay esto, ¿no? La silla de ruedas que es una discapacidad motora, entonces los pongo a entender y digo, no, fíjense que hay cuántas discapacidades que hay y todo el trabajo que tienen ustedes como diseñadores para poder hacer más inclusivo un montón de espacios que hay en distintos lugares, ¿no? Distintas formas de que eso sea más inclusivo y que muchas veces no está. Desde que bibliotecas para ciegos, pero también en cada espacio que hay, que muchas veces eso, inclusive cuando uno llega, pues, hablábamos el último, ¿no?
que hay mapas ápticos, ¿no? Los mapas ápticos son para que se puedan ubicar las personas ciegas en los lugares. Bueno, los mapas ápticos tienen que ver mucho con el diseño y, y fíjense que yo les decía, imagínense ustedes pensando en un lugar donde que vos ingresás a cualquier institución y la verdad que no existe. Nos pasa que en algunos lugares, en algunas instituciones que son acá en la Patagonia, que son muy amplias, ¿no? Y entonces que no te puedes, ni una persona no se puede ubicar, y si tenés alguna discapacidad tampoco, se complejiza mucho. Es como te desorientás en un lugar donde deberías ser más amable a los espacios donde estás, ¿no? Entonces, bueno, por ahí un poco por ahí viene con lo cual trabajamos, ¿no? Son estas temas y que obviamente que primero tenemos que trabajan materiales, los tienen que leer, los tenemos una clase de eso y después viene la producción, ¿no? Entonces ahora nos muestra así muy rápido la producción, que son cortitas, pero que me parece bueno, pero sí son las temáticas que se trabajó este año, eran estas de acá. Mm. Es increíble, literal. Tren. No, es real. Es una obra Bueno, increíble. entonces cuando uno va poniendo en tensión estas cosas, vos decís, hay más que, ¿no? Entonces, y nosotros que estamos cerca de acá de Bariloche y toda la cordillera, sabemos que, y pasamos muchas veces por distintos lugares, o por ejemplo, pasamos, no sé, acá en la región, en Neuquén, Cipolletti también, y a veces eso que parece como, ¿no? Por eso decía, lo cotidiano, fíjense que podemos encontrar muchas cosas que también te hacen reflexionar acerca de todo eso de toda nuestra historia, que acá en la Patagonia es como tiene un sentido mucho más fuerte, la conquista y demás, ¿no? Y cómo lo podés traer, y que eso se genere una tensión, pero también se genere como que está ahí, y que vos lo podés entender y te tiene que dejar algo, ¿no? Para que vos te deje pensando más que nada. Bueno, esto se llama arte islámico, pero tiene que ver, porque obviamente la cultura árabe viene con, obviamente que hay toda una aclaración que yo les hago, no es lo mismo árabe que islámico, vemos toda la diferencia porque no es, está claro que eso no es tan así, pero siempre está como la religión más preponderante es la islámica, ¿no? Entonces, bueno, un, un, un collage, por ejemplo, puede ser este que apareció así, ¿no? Y que después, bueno, todo eso que incluso después veíamos que algunos de los estudiantes les llamaba la atención porque algunos bailaban árabe, algunas chicas, y decían, yo por qué bailo árabe si no, sí, bueno, porque acá nuestra sociedad, la influencia ahora es muy fuerte, nada más que no quedó desde lo arquitectónico, que es lo más, que más dura, ¿no? Pero sí quedó en muchas cosas. Por ejemplo, el partido político, digo, el MPN, fue fundado por sirio-libaneses y sigue siendo muy fuerte su influencia. Y todas las familias de inmigrantes que vinieron y que se poblaron toda la ciudad, todo Neuquén y todo el sur de Río Negro, ¿no? Si uno va, hace todo un recorrido, va a encontrar eso. Bueno, ese es uno así. Después el otro que yo le decía que era, ¿no? Esto de la salud mental. Bueno, que hay en algunos lugares que la salud mental no es todavía, ni siquiera tienen acceso a ninguna forma de salud mental, por ejemplo en África, en algunos países, ¿no? Y tienen, bueno, una explicación de eso que está acá, ¿no? Después esto que yo les contaba, el sincretismo religioso, ¿no? Y yo lo planteaba esto de las escuelas que fueron muy, muy fuertes y son de mucha influencia, ¿no? Y cómo, bueno, y cómo han tenido mucha influencia eso, como, por ejemplo, hay otros que están acá, que no específicamente este, pero, por ejemplo, yo le decía, fíjense que la- las vírgenes que hay en la zona andina no son vírgenes, en realidad. La forma que tienen son forma de la Pachamama, ¿no? Son triangulares porque ellos no veneraban a las vírgenes de la Iglesia Católica, veneraban a la Pachamama que está ahí. Y en algunos se ve evidentemente, ¿no? Entonces, que seguían estando, entonces, pero estaba como oculto eso, y era la forma de que tenían de sostener lo que siguen sosteniendo culturalmente hoy, ¿no? Acá aparecen algunas de esas cosas, pero bueno, de por qué llegaron a ese colapso. Lo otro, entonces, esto creo que es la diversidad, ¿no?
Leo, que también tiene una explicación. te pido si Sí. podés ir redondeando porque así nos quedan 2 minutitos como para Sí, hacer. sí, ya está eso. Ya está, estoy cerrando porque eso. Son más o menos para contarles algunas, así ya. Pero a modo de ejemplo eran estos, ¿no? Era un poco eso la. Ahí estamos. Bueno, pero que sí que se lleven esta. Bueno, que se lleven, por eso decía, y que lo transformen en algo visual, que es su fuerte y es con lo que ellos van a ir a trabajar a lo largo de toda su carrera, ¿no? Como profesión. Bueno, ahí cerré entonces, Gastón, no me voy más de tiempo. De tiempo. No, no, de tiempo, no, ya te entiendo. Está muy buena la experiencia, está muy bueno, digo, porque hay algo ahí súper interesante que tiene que ver con poder hacer visible la estructura detrás de la sociedad o la trama detrás de la sociedad, y eso es complicadísimo, y me parece que el hecho de que ustedes puedan jugar con un lenguaje visual está buenísimo. Porque me parece que algo también que salió en lo que comentaban Soledad y Verónica, es que hay un juego de traducción también en todo esto. Hay un lenguaje que es un lenguaje propio también de ellos, y por ahí ellas referían a la necesidad de poder encontrar algún autor que les hable en su lenguaje y les refuerce la mirada de lo que nosotros le estamos dando, y me parece que eso está buenísimo. Pero ya te comprometo a que hagamos otra donde hablemos de sociología visual, porque me parece que hay un par de cuestiones ahí. Hay todo un tema sobre cómo podemos modelar gráficamente la sociedad, que es una discusión que la sociología tiene súper trunca y que han intentado algunos clásicos o casi clásicos. Pero antes de Eso, eso les quería hacer una consulta, porque hay algo que salió también en todo esto, que tiene que ver con el hecho de que obviamente, a ver, enseñar sociología para alguien que no está estudiando sociología no es resumir la carrera en una materia. Eso es clarísimo y me parece que ustedes lo dijeron así casi textual. Eh, y resumir tampoco esos contenidos, tampoco son necesariamente lecturas y tampoco es necesariamente un bagaje totalmente conceptual. Claramente hay algo de longitudinal también ahí. Porque si en última instancia el proceso que más aparece o que para ellos puede llegar a ser más cercano, que es el de la socialización, no es otra cosa también más que la posibilidad de mostrarnos a nosotros mismos vinculados, condicionados, limitados en nuestras posibilidades, en nuestras libertades y comprometidos en un montón de procesos que son juntos. Y eso tiene un costado moral. Digo, por más de que la sociología no viene a reemplazar a la moral y a las éticas profesionales, que también son parte del desarrollo de cada mundito, me parece que hay algo ahí de lo moral que se pone en juego, hay algo ahí de bajada de línea que tal vez, lo digo en términos literales, tal vez hay una bajada de línea, digo, tal vez una persona que pase por una materia de sociología, entre sus objetivos o resultados finales, es que sea una persona un poco más, al menos interesada por la solidaridad o la justicia, como sea que se la entienda, porque por ahí uno puede decir, digo, para que no sea una bajada de línea de valores políticos. Por ahí nosotros venimos de un paradigma donde el Estado es el garante de la solidaridad, y tal vez ahora, con este nuevo cambio de época, estemos entrando en un paradigma donde la solidaridad tiene de alguna manera que emerger del individuo o lo que sea. Ya veremos cómo se resuelve este cambio de época, pero claramente, si pasaste por sociología que busca encontrar los vínculos entre nosotros, digo, el tratamiento de la solidaridad y una mirada interesada por la solidaridad o por la justicia, me parece que es inevitable. Entonces, yo creo que sí hay en ese sentido, por ahí una bajada de línea un poco más explícita. En el caso por ahí de lo que contabas de Soledad y Verónica, me parece que eso se cruza mucho con la ética profesional del rol de quien están formando. Pero me parece que, no sé, yo lo veo como es una bajada de línea necesaria. Me parece que es muy difícil hacer sociología sin eso. No sé cómo lo ven ustedes. Hay una anécdota que es bastante graciosa, que Vero la va a recordar conmigo. En principio, pensar que en general las personas que no están en el mundo de las ciencias sociales, estudian sociología, etcétera, creen que estamos hiperpolitizadas, pero desde un lugar de organizaciones políticas, ¿no? Venimos a bajar línea política.
Y hay una anécdota que resume, digamos, un poco esto, que es una vez nosotros damos historia de la enfermería argentina, pero ya se ríe, historia de la enfermería argentina, en donde a la enfermería argentina, que está muy olvidada en los textos, no solo nacionales, sino internacionales, em, la atraviesa el peronismo necesariamente, te guste o no te guste, digamos. Hay que hablar de peronismo cuando se habla de la historia de la enfermería argentina. Y una vez una alumna me preguntó si yo daba esto porque era peronista. Si era eso, si yo me movía dando esto solo porque yo era peronista, digamos. Así que bueno, nada, con Vero nos reímos, le explicamos. Era una alumna que después terminó diciéndonos que bueno, que no le gustaban, digamos, las ideas de esa organización política, pero que bueno, que entendía que las tenía que saber en el contexto eh, la, de la materia. Sí, yo quizás en esto que al comienzo Sole explicaba que Sole inició como la exposición planteando, nosotros trabajamos en una institución en donde, digamos, la anterior titular de la materia trabajaba muy fuerte el tema de derechos humanos y esta idea de como formar en valores, digamos, trabajaba mucho los valores, pero desde esta idea de que en realidad con la sociología uno podía formar personas con valores, digo, y la verdad, y nosotras desde ese lugar nos planteamos, bueno, sí, hay valores que en todo caso la sociología aporta a poder complejizar, digo, la empatía, por ejemplo, es un concepto que se usa un montón en ciencias de la salud, no sé si en otras disciplinas, pero en ciencias de la salud todo el tiempo. Bueno, nosotras creemos que lo que planteamos o la forma de problematizar las situaciones digamos, que vamos trabajando en las clases ayudan a poder pensar en términos de tener mayor empatía con determinadas poblaciones, digo, poder presentar, por ejemplo, no sé, cuando trabajamos situaciones de uso genérico, básicamente cuando digo, esperanza de decir, bueno, que se mueren o se enferman porque, digamos, tienen prácticas que no son de cuidado, digo, sino también entender que hay todo un contexto eh, que va más allá de si se cuidan o no se cuidan, o si terminaron, o sea, no terminaron la escuela primaria o secundaria, bueno, pero ¿cuáles son las condiciones que hacen a que, digamos, por ejemplo, no puedan terminar la escuela primaria o secundaria, tengan que salir expulsadas de sus casas? Y eso después se refleja en su situación de salud y también en el vínculo que ellas tienen con el sistema de salud, porque, digamos, tiene que ver con sus prácticas. En ese sentido, quizás podemos pensar algunos valores más ligados a la empatía o al respeto o a poder dialogar con otros que piensan distinto y que tienen, digamos, lógicas, formas, maneras de pensar completamente diferentes y experiencias vitales diferentes, porque nosotras trabajamos en instituciones que son privadas. Y eso es muy visible, digamos, quizás no tanto en enfermería, pero sí en medicina, las condiciones socioeconómicas son completamente diferentes. Entonces también a veces cuesta un poco más acercarse a entender cómo vive alguien que tiene condiciones o necesidades básicas insatisfechas cuando vos no las tenés y sos muy joven también. Digo, después durante la carrera tienen otros contactos. Creo que te perdí. Se escucha mal lo de Vero, ¿no? Ah, Los valores, digo, tratamos de existir en la carrera. Me parece que te perdimos en este último caso. Se cortó en un momento.
No sé si nos cortó a todos o se me cortó a mí. Em, pero bueno, no sé si hasta dónde se escuchó, no sé si Sole quiere sumar un poco en relación al tema de cómo trabajamos los valores y estas cuestiones que también en el sistema de salud son centrales y son cosas que los estudiantes van también aprendiendo en el ejercicio, digamos, en las prácticas profesionales, tienen un montón de materias en donde trabajan estas cuestiones. Nosotras además estamos en materias introductorias, entonces eh, quizás a veces cuesta un poco más porque no tienen tantas instancias prácticas para poner a discutir también muchas de las cosas que les proponemos. Bueno, esperen, tenemos un problema, que estamos ya recontrapasados de tiempo. Ya son las 9. Cuidado que estamos todos muy probablemente en nuestras casas, lo más probable es que tengamos varias obligaciones que atender. Así que me quedaron un par de comentarios, me tengo un par de cosas. La experiencia de Soledad indica de que no tiene por qué ser acá, que cerremos acá el tema, sino que probablemente podamos cruzarnos en otros espacios, en otros conversatorios, con otros colegas y seguir pensando un poco entre todos. Eh, la verdad que es súper interesante poder escucharlos. Súper interesante ver cómo poder hacer ese proceso de volverla relevante con estas necesidades. Digo, esto de que estaba pensando, es muy distinto, por ejemplo, esto que ustedes están contando a lo que nosotros vemos en una sociología general. Es muy distinto. Es muy distinto. Una sociología general, por ejemplo, no está cruzada por esta necesidad de, de bajar línea necesariamente en esa materia. Es por ahí una sociología general que puede dar un mapa teórico y conceptual de la sociología, un mapa del lenguaje de la sociología. Y ustedes tienen esa dificultad de poder de alguna manera dar cuenta de qué es el lenguaje conceptual de la sociología, pero también cómo aporta una práctica, y me parece que eso está, eso es un desafío importante. Y eso está buenísimo, bueno, conocer estas experiencias. Así que, pero, Oh, sí, puedo claro, decir, sí, por esto, favor. con respecto a la pregunta, bueno, aunque haya poco tiempo, pero eh, no sé si coincido con esto de bajar de línea en el sentido de que cuando la sociología lo que implica es cuando uno estudia y, ¿no? y cada vez se van metiendo más en el conocimiento, vas viendo que esto, que te convertís en algo que sería como un compromiso que uno tiene, no sé si es una bajada de línea, es un compromiso, una responsabilidad que vos tenés, ¿no? Yo creo que o por lo menos lo entiendo así, que te vas asumiendo que vos tenés ese compromiso y esa responsabilidad con respecto a un conocimiento que vos adquiriste y que me parece que tiene ese poder de cambiar las cosas, aunque sea chiquito, aunque sea poquito, tiene que ver por ahí con eso. No sé si lo pondría en términos de esto de bajada de línea, porque eso es lo que nos pasa, ¿no? Entonces, continuamente, como recién decían las chicas acá, que esto que vos, algún momento de tensión en una clase y demás, y vos decís, pero eso tiene un sentido. El sentido tiene que, lo que estamos dando, hay algo ahí que también hay una cuestión de esperanza, esperanzadora, de decir, a lo mejor hay un cambio que generamos que a lo mejor no lo vas a ver, pero va a quedar resonando algo de eso, y eso es lo que va a hacer que sea distinto, ¿no? Que el que hayas pasado por este lugar, ¿no? Por esta clase, por esta cátedra, unos minutos, implica que algo que te llevas y algo también nos llevamos nosotros, ¿no? Obviamente que crecemos con el aprendizaje de los otros y con lo que nos devuelven muchas veces, que cada cosa que nos devuelven, que sea de eso, aunque sea de tensión, también hay una enseñanza ahí y que nos hace después reflexionar acerca de nuestro trabajo también. Y eso es lo que nos hace crecer de alguna forma. Así que por eso yo no sé si lo pondría en esos términos, ¿no? De bajada de línea, sino esto. Nos encontramos ahí frente a eso, a esa dificultad de decir, bueno, a ver, sé que atravesé por distintos momentos, porque cada uno en la carrera va atravesando momentos distintos, de crisis también, uno se interpela por momentos, se hace preguntas, dice, tiene sentido, se busca el sentido de lo que uno está haciendo y después, y bueno, eso trata después de transmitirlo de alguna forma. Así que me parece que viene por ahí más que en eso, ¿no? Esto nada más. Flores, No, que terminando
con relación a lo que decía Leo, pero también lo que decía Gastón, me parece que como el concepto de bajada de línea está, durante muchos años estuvo vapuleado, como si fuera algo que está mal, como que bajás una línea para tener que votar a tal, o bajás una línea para tener que hacer tal cosa. Y en realidad, ahora voy a ponerme como medio en Corea del Centro, hacemos bajada de línea cuando hacemos docencia, porque bajamos textos, porque hacemos pensar ciertas cosas. No sé, ni sí ni no, pero eso, estuve pensando en reflexiones como eso. ¿Y hacemos baja de línea? Y sí, la hacemos, digamos. Pero bueno, como que estuvo muy vapuleado el concepto y ya está. Bueno, esperen, para que no se nos haga más tarde porque me parece que tenemos que respetar los sonidos, sobre todo cuando estamos en estos espacios, pues si estuviéramos en un aula, digo, podríamos quedarnos un rato sin ningún drama, pero estamos todos insertos en nuestra cotidianidad, porque eso lo tenemos que hacer. Así que gracias Soledad, gracias Leonardo, gracias Verónica, que creo que todavía anda por ahí. Me parece que es súper interesante que sigamos discutiendo esto. Me parece súper interesante poder conocer estas herramientas y estos ensayos que hicieron ustedes para poder volver a la sociología relevante para aquella situación en la cual además podamos salir de las aulas. Porque claramente estamos en un momento donde tenemos que repensarnos un montón como sociedad, donde se vienen tiempos que parecen ser conflictivos, entonces me parece que esta cuestión actitudinal de valores que lleva la mirada sociológica, no necesariamente partidaria, pero sí de repensar eso que nos une y que nos vuelve un colectivo con conflictos, con problemas y con razones para esos conflictos también. Pero bueno, me parece que todo eso es parte de la mirada, me parece que es algo que es recontra valioso y recontra necesario en esta sociedad. Así que todo este tipo de esfuerzos que permitan de alguna manera allanar ese camino, me parece que están buenísimos. Les agradecemos a los tres el hecho de haber pasado este ratito con nosotros, dándonos esto. Así que, bueno, lamento mucho que nos quedemos sin tiempo para seguir discutiendo un ratito. Bueno, muchas gracias a los tres y a vos, Bete, a participando. Buenas noches. Buenas noches, un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Adiós, gracias.